Hola chiques, muy buen día. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de meiosis, ¿ya? Sin embargo, antes de comenzar vamos a dar una breve recapitulación de lo que era la mitosis, lo que vimos en el ciclo, en las clases pasadas, en donde el ciclo celular correspondía a todo el proceso de división celular, ¿cierto? Pero este ciclo celular tenía dos partes. Una que era la interfase, la cual se componía de G1, en donde la célula crecía, S, en donde la célula multiplicaba su información genética, y la G2, en donde la célula volvía a crecer para luego pasar de la fase de la interfase a la fase M o mitótica, en donde finalmente iba a ocurrir esta división, ¿ya? Y esta fase M, a su vez, se compone de otras cuatro partes, cuatro o cinco, dependiendo de la distinta literatura en donde la pueden encontrar, pero profase, metafase, anafase, telofase y la citodiéresis o citocinesis, ¿ya? Y esto va a componer el ciclo celular en donde una célula va a poder generar esta división para poder reparar el tejido, renovarlo, para poder hacer una regeneración de este. Y ahora vamos a ver el ciclo celular enfocado en la meiosis. Ya vamos a ver lo que es la meiosis, el proceso de esta, la diferencia entre la meiosis y la mitosis y recapitular un poquito de lo que era la gametogénesis. Para ello les dejé un pequeño video en donde podremos ver que la mitosis se da en un proceso puntual de los seres vivos, ¿ya? Este proceso de gametogénesis, el proceso de formar células de carácter sexual, ¿ya? La meiosis se da únicamente para producir células haploides, células sexuales, las cuales son espermatozoides, ¿cierto? En el caso del sistema reproductor masculino, y ovocitos en el caso del sistema reproductor femenino, ¿ya? Y la meiosis se compone de dos partes, meiosis uno y meiosis 2, una seguida de la otra, ¿ya? En la meiosis uno, al igual que en la mitosis, tenemos profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Y en la meiosis 2 tenemos exactamente los mismos cuatro eventos, pero con el 2 siguiéndole. Ya esto que hace referencia a que es una consecutiva. Por ejemplo, tiene que darse todo este ciclo para pasar a la meiosis 2 y luego pasamos nuevamente por todo este ciclo de profase, metafase, anafase, telofase. ¿Ya? Entonces, vamos a ver a grandes rasgos qué es esta meiosis y por qué es diferente a la mitosis. Recordemos que en la mitosis existe esta desintegración del núcleo en la profase, ¿cierto? Se van los centriolos hacia los polos y los cromosomas se comienzan a mover para en la metafase alinearse en el ecuador. En la anafase toman los cromosomas desde el ecuador y los llevan a los polos, y en la telofase nuevamente estamos con la información genética en cada uno de los polos celulares para poder generar este anillo contráctil, y en la citodiéresis dividir ambas células, ¿ya? Mejor les voy a mostrar un pequeño video de la mitosis bien rápido. Entonces, en la profase de la mitosis, acá está la mitosis, se desintegra el núcleo, se condensa el ADN, van los centriolos a los polos. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador o la línea media. En la anafase se dividen los cromosomas en cromosomas simples, ¿cierto? Y van hacia los polos. Y luego en la telofase se vuelve a formar este núcleo, el ADN se vuelve a descondensar y se desintegran los centriolos. Se forma el anillo contráctil para posteriormente en la citodiéresis o citocinesis dividir la célula. Eso en la mitosis.
Ahora cuando hablamos de meiosis, estamos hablando de otro proceso, en donde, si bien tenemos profase, metafase, anafase y telofase, en la profase 1 vamos a encontrar una diferencia y es que si bien al igual que antes en la mitosis se condensa el ADN, ¿cierto? Se condensan los cromosomas, se desintegra el núcleo y se forman los centriolos para dirigirse a los polos. Acá ocurre algo importante y es que este cromosoma que está duplicado, ¿cierto? El cromosoma que se replicó en la fase S se va a unir con su cromosoma homólogo. Acá vemos que se une el cromosoma, por ejemplo, el par 1 con el 1, el par 3 con el 3, por ejemplo, ¿ya? Y la gracia que tienen los cromosomas es que tienen un loci o locus, una ubicación específica en donde va a estar este gen. Y este gen va a tener la información específica para producir una proteína. Por ejemplo, digámoslo con los colores que están acá, el cromosoma de enfrente va a producir el color de ojos rojo y el cromosoma de atrás va a producir el color de ojos azules. Si yo intercambio ambas partes, voy a intercambiar la información genética, pero de los ojos, ¿ya? Nunca se va a intercambiar una parte de el brazo, por ejemplo, largo con el brazo corto, ¿ya? Esto va a hacer que se mantenga la información genética en donde está, se mantenga el loci o locus. Cosa de que si en esta parte de arriba, por ejemplo, hay información genética para la formación de pelo, si la formación de pelo se intercambia con el ojo, vamos a tener una alteración en donde vamos a tener pelo en los ojos, por ejemplo, por mencionarles una alteración de este proceso. ¿Ya? Entonces acá lo que va a ocurrir es que estos cromosomas van a intercambiar información de esta forma que vemos acá. Acá se los voy a alentizar un poquito para que vean que acá el cromosoma de atrás pasa información al que está adelante, a lo que se le llama crossing over o entrecruzamiento. Esto va a producir una cromátida que vemos acá diferente a su cromátida hermana. ¿Por qué? Porque ya tenemos información genética diferente, ya no son genéticamente idénticas. Tenemos una variación entre ellas, al igual que la cromátida que está atrás, ¿ya? Todo esto ocurre en la profase, este entrecruzamiento o crossing over que puede darse en distintos puntos del cromosoma, siempre respetando que eh, el mismo locus intercambie información, ¿ya? La misma zona, la zona central intercambia información con la zona central, la del brazo largo con la del brazo largo y la del brazo corto con la del brazo corto, ¿ya? De esta forma generamos esta variación genética y por lo mismo no todas nuestras células haploides sexuales van a tener la misma información genética y es por eso que nuestra descendencia, por ejemplo, eh, hijas, hijos, no van a ser idénticamente iguales a nosotros, ya que hay una recombinación genética entre ellas. Y es por esto mismo que aunque nosotros tengamos hermanos o hermanas, hermanes, y estos tengan los mismos progenitores, a pesar de tener la misma información genética, pueden ser distintos porque hay una variación, un entrecruzamiento genético que genera una mayor proporción de genes paternos y maternos en algún punto y esto va a generar una variación de proteínas que se traduce en una variación de la característica física. ¿Ya? Por eso vamos a ser distintos a pesar de tener la misma información genética, porque esta se puede recombinar. Todo esto ocurre en la profase. Los centriolos van hacia los polos, ¿cierto? Se extienden los microtúbulos. En la metafase se van a alinear en los polos. En la anafase va a ocurrir nuestra primera diferencia. Los microtúbulos van a ir a contactarse con el cinetocoro, ¿cierto? Del centrómero.
pero se va a llevar un cromosoma completo. Antes vimos que el cromosoma completo se dividía en la mitosis. Acá en la meiosis 1 nos llevamos cromosomas completos. Y el hecho de que se lleven un cromosoma completo también es una variación porque acá se pueden llevar, por ejemplo, un cromosoma de la izquierda o de la derecha, un cromosoma materno o uno paterno, uno materno y uno materno, uno paterno y uno paterno, uno materno y paterno o al revés, ¿ya? Esta recombinación también va a hacer que la información genética varíe. Luego en la telofase vamos a nuevamente generar un núcleo, vamos a desintegrar los centriolos, ¿cierto? Y vamos a volver, en este caso, no hay una nueva producción de... terminamos con la meiosis y no volvemos a pasar por la fase G1, S y G2 para pasar a la meiosis 2. De la meiosis 1 podemos pasar por un breve lapso y luego a la meiosis 2, ¿ya? Este breve lapso también se le llama interfase. Y acá podemos tener información distinta, por ejemplo, en la célula que va a resultar. Acá en la célula que va a resultar va a tener información distinta de ambos progenitores y también recombinada por el entrecruzamiento. Eso es la telofase 1. Y luego de la telofase 1 vamos a la meiosis 2, en donde nuevamente vamos a tener una profase de desintegración del núcleo. Vamos a desintegrar el núcleo, los centriolos se van a ubicar en los polos. Nuevamente en la meiosis, perdón, en la metafase 2 se van a alinear en el núcleo, perdón, se van a alinear en el meridiano o en el ecuador de la célula. Y en la anafase 2 es en donde ocurre esta variación, esta diferencia y con respecto a la anafase 1, y es que acá sí se dividen las cromatidades hermanas para posteriormente dirigirse a la telofase, se dirigen hacia los polos, se vuelven a formar los núcleos, mediante citodiéresis o citocinesis formamos nuevamente otras células. Y acá vemos que cada una puede ser distinta a la célula progenitora, en donde encontramos información genética distinta de la que teníamos antes, ya que está recombinada. Acá en el cromosoma 1 que habíamos mencionado y el cromosoma 3 son distintos al inicial porque el cromosoma 3 es diferente, está recombinado. Acá en esta célula el cromosoma 1 está recombinado, acá el cromosoma 3, acá el cromosoma 1. No van a ser idénticamente similares, o sea, no van a ser genéticamente idénticos a la célula progenitora, ¿ya? Y todo esto ocurre en la meiosis. Recordemos que tenemos la meiosis en estas cuatro partes, que son profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, citodiéresis o citocinesis, y luego un breve periodo al que se le llama interfase, y luego meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿ya? Es eso lo que vamos a ver hoy y espero se entienda un poquito más con este video introductorio. Y como recordamos en la mitosis, pasamos por este proceso de crecimiento, ¿cierto? Multiplicación del ADN o fase S, nuevamente crecimiento o G2 y la fase M o fase mitótica en donde queremos dividir la información genética para posteriormente dividir la célula. ¿Ya? G1, crecimiento, S, síntesis, G2, eh, nuevamente crecimiento y la fase M, la fase mitótica. Y en la meiosis hacemos lo mismo en el primer paso, ¿ya? Hacemos lo mismo en la interfase es igual, pero lo que ocurre distinto en la meiosis es que
en la profase vamos a tener esta recombinación y en la anafase vamos a tener que se llevan los cromosomas completos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Para poder producir células de tipo haploide, células con carácter sexual como por ejemplo los espermatozoides o los ovocitos, ¿ya? Y esto gracias a que la mayoría de nuestras células son células somáticas, células que tienen una diploidía, es decir, tienen dos cromosomas por juego. Pero para poder realizar esta reproducción en la fecundación, ¿cierto? Tenemos que tener una haploidía, como lo vemos acá, para que cuando se una un cromosoma con el que está acá, formen una célula de tipo diploide con dos cromosomas. Por eso formamos células haploides como los espermatozoides o los ovocitos, para que estos se unan en sí para formar una diploide. ¿Ya? Y cabe señalar que esto se realiza gracias a la meiosis. Formamos células de tipo haploide y estas células se vuelven a recombinar en la fertilización o fecundación. Y acá es en donde la persona restituye su carácter diploide. ¿Ya? Y esta preguntita la vamos a resolver un poquito más adelante, al igual que la siguiente, para que la pueden ver ahora, intentar resolver, pausar el video y luego al final de la clase vamos a ver la respuesta correcta. Entonces, en la profase 1 tenemos esta migración de los centriolos hacia los polos, se desintegra el núcleo, se condensa el ADN y acá vamos a ver que existe este crossing over, se recombinan, se entrecruzan la información de los cromosomas homólogos, ¿ya? Estos cromosomas, un cromosoma homólogo es el cromosoma 1 con el 1, ¿ya? Aquellos que tienen la misma información genética. Entonces, existe el apareamiento de los cromosomas bivalentes y forman tétradas. Tétradas cuando están un cromosoma, un cromosoma replicado con el cromosoma replicado atrás, ¿ya? Existe esta recombinación genética y los sitios de unión de las cromátidas no hermanas se les llama quiasma, ya que en este caso ya las cromátidas hermanas ya son diferentes. Perdón, de las cromátidas no hermanas refiriéndose a las cromátidas del cromosoma 1 paterno con el 1 materno, ¿ya? Por ello no son hermanas. Perdón la confusión. Entonces, y esta profase 1 es un poquito más compleja de los que les mencioné. Se compone de 5 partes, ¿ya? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En donde el leptoteno se va a condensar la información genética, ¿cierto? En los cromosomas. En el cigoteno se van a alinear los cromosomas con los cromosomas homólogos. Van a realizar la sinapsis, que es este punto en donde se van a conectar o se van a unir. Luego en el paquiteno ocurre el entrecruzamiento, este es el proceso en donde se da el crossing over. Y luego de esto las cromátidas hermanas dejan de ser idénticas. Esta que era completamente verde es hermana con la que ya no es completamente verde, ¿ya? Por eso ya no son idénticas. Y en el diploteno los cromosomas homólogos vuelven a separarse, quedando unidos por el quiasma, esta leve unión entre los dos, y luego en la diacinesis se separan por completo estos cromosomas en la etapa final y el núcleo y la envoltura nuclear desaparece y los microtúbulos se comienzan a unir a los cinetocoros para poder generar este movimiento. ¿Ya? Acá lo vemos esquematizado cada una de las partes, ¿ya? Y acá lo tienen escrito para poder revisarlo. Entonces en la profase 1 condensa el ADN, migran los centriolos, se ocurre el entrecruzamiento y luego
pasamos a la metafase en donde vamos a alinear los cromosomas, ¿cierto? En el ecuador. Y luego de esto, los cromosomas alineados, bueno, estos se mantienen unidos por una enzima que se llama coesina. Luego vienen los microtúbulos que se unen al cinetocoro y los separan. Y en este caso, en la anafase, nos llevamos un cromosoma completo. A diferencia de la anafase de la mitosis, que nos llevamos la mitad. Está el cromosoma replicado y nos llevamos la mitad en la mitosis. En la meiosis 1 nos llevamos un cromosoma completo para un lado, un cromosoma completo para el otro. ¿Ya? Y los quiasmas se separan y los cromosomas bivalentes son jalados en sentidos opuestos por los microtúbulos. Y esto deja un cromosoma en cada extremo, en cada polo, ¿ya? Y cada polo contendría la mitad del n de la información genética. Y acá, luego ocurre la telofase, se reestructura el núcleo, ¿cierto? Se desintegran los centriolos y se comienza a formar el anillo contráctil para en la diacinesis generar la división de la célula como tal, ¿ya? En este caso, en la diacinesis, o al final de la telofase, ya podemos hablar de una célula de tipo haploide, porque acá tenemos ya solamente un par de un cromosoma 1, un cromosoma 3, un cromosoma 1, un cromosoma 3, ¿ya? Les pongo 1 y 3 para ejemplificarles que pueden ser cualquier cromosoma distinto entre sí. Y luego de esto volvemos a iniciar el proceso de la meiosis y pasamos por una interquinesis, ¿cierto? Esta fase intermedia que les mencionaba, en donde ocurre entre una meiosis 1 y una meiosis 2, ¿ya? Acá no hay replicación de la información genética. Acá utilizamos la información genética que, ¿cierto? Pasamos por G1, se replicó en la fase S, pasamos por G2 y luego pasamos a la meiosis. Anafase, anafase, profase, metafase, anafase, telofase. Y luego de esto mismo pasamos nuevamente a la meiosis 2. Y en algunas plantas pasamos directamente a la meiosis 2 sin este proceso de interquinesis. Ahora lo importante es que utilizamos la replicación que hicimos al principio para la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿ya? No hay una fase S2, ¿ya? No pasamos nuevamente por la interfase entre una meiosis y otra, ¿ya? Solamente al principio. Y luego vamos a la profase 2, en donde nuevamente se va a desintegrar el núcleo, se van a alinear los centriolos en los polos, se van a extender los microtúbulos. En la metafase 2 se van a alinear en el ecuador los cromosomas y el cinetocoro, perdón, los microtúbulos se van a unir al cinetocoro para en la metafase 2, ahí sí generamos la división. En la metafase 2 es en donde eh, un cromosoma duplicado, ¿cierto? Replicado, es dividido en dos cromosomas. Es decir, acá tenemos, por ejemplo, por célula, acá tenemos una célula, acá tenemos otra. Por célula teníamos dos cromosomas y después de la anafase tenemos cuatro cromosomas, ¿ya? Porque estamos hablando de cuatro centrómeros. Recordemos que el cromosoma se cuenta por centrómero, ¿ya? Y luego en la telofase se vuelve, bueno, acá les dejé un pequeño meme de, ahí sí, acá en la anafase 2 las cromátidas hermanas se separan y por eso están tristes y ella está gritando, ella era mi hermana, y en la anafase 2 es en donde se dividen las cromátidas hermanas y en donde hay una multiplicación de cromosomas,
ya que pasamos de tener un cromosoma a dos. Y es acá en donde pueden darse a lugar errores, en donde la anafase, por ejemplo, en la anafase 1 se llevan más cromosomas de los que deberían y finalmente obteniendo una célula resultante con más información genética de la que debería, ¿ya? Produciendo así casos como las trisomías, ¿cierto? Como la trisomía 21, síndrome de Down o síndrome de Angelman, en donde falta un cromosoma en algún punto, ¿ya? Y esto ocurre en la anafase, pero en la anafase 1, ¿ya? Y ahora vamos a ver esta preguntita. Se sabe que cierta droga impide la separación de los centrómeros durante la mitosis y se desea investigar si produce el mismo efecto en la meiosis. Se usa como modelo de estudio a ratas machos en cuyos testículos se lleva a cabo la meiosis. A partir del estudio anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una posible hipótesis de investigación científica? Entonces, para esta pregunta tenemos que tener en cuenta que en la rata, ¿cierto? Se van a producir células sexuales, en este caso se habla de testículos, una rata con características sexuales masculinas. Y acá está mi rata. Oh, soy un pésimo artista, pero acá tenemos nuestra ratita. ¿Ya? En los testículos de la rata se van a producir la meiosis, ¿ya? Acá se va a producir la meiosis y la gametogénesis, la producción de células espermáticas. Entonces, lo que se busca es saber si en la meiosis se produce una alteración impidiendo la separación de los centrómeros durante eh, durante la meiosis, ¿ya? Porque esto ocurría en la mitosis y se quiere saber si ocurre en la meiosis, ¿ya? Entonces, en la meiosis, esto ocurría, ¿cierto? En la anafase 2. En la anafase 2 que pasábamos de tener un cromosoma replicado a cromosomas simples. ¿Ya? Pasamos de este estadio de acá a estos estadios de acá. Entonces, nuestras, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a hipótesis, a una posible hipótesis de investigación científica? La administración de la droga durante la pubertad de las ratas provoca la obtención de espermatozoides con cromosomas duplicados. Efectivamente, si es que no se logra romper este cromosoma, se va a llevar un cromosoma completo para acá y vamos a obtener el doble de información genética, ¿ya? Si se adiciona droga a rata adulta, se verifica que las células del resto del cuerpo presentan un número anómalo de cromosomas. Acá estamos evaluando específicamente si es que esta hipótesis es viable para la meiosis. Por lo tanto, las células del resto del cuerpo realizan mitosis, no realizan meiosis. Lo que queremos saber es meiosis y por lo tanto las células del resto del cuerpo no nos incumben, ¿ya? No sería una hipótesis, eh, una afirmación posible de hipótesis para esta investigación. El número de cromosomas de las ratas se ve afectado por sustancias como drogas. En este caso, esto hablaría de algo similar, ya que estamos hablando del número de cromosomas de la rata, pero es específico en los espermatozoides, que es lo que buscamos saber. Cuando se administran drogas a las ratas, se detiene la síntesis de testosterona. Y recordemos que en el sistema endocrino, para el sistema reproductor masculino, tenemos un eje hipotálamo, ¿cierto? Hipotálamo, hipofisiario. El hipotálamo secreta GnRH. La hipófisis secreta FSH y LH. La LH va a ir hacia los testículos, específicamente en las células de Leydig.
y va a hacer que éstas produzcan